elecciones. Buenas tardes. ¿Qué perspectivas hay? ¿Se pueden hacer proyecciones de lo que va a ser la actividad económica con esta ansiedad que hay de cara a las elecciones? Pero siempre se pueden hacer proyecciones. Lo que pasa es que se ha complicado un poco porque en una situación de fragilidad, con un banco central que no tiene reservas, con un gobierno que no tiene acceso al financiamiento y por lo tanto le da la maquinita y sobran pesos que nadie quiere porque tenemos una inflación muy alta y los pesos pierden valor a un ritmo de 10-12% mensual. En el medio de esa situación de gran fragilidad tuvimos las declaraciones, a mi juicio, poco felices del candidato que ganó las primarias, prácticamente diciéndole a la gente que tenía que huir del peso, ¿no? Y bueno, en parte por los errores del gobierno, en particular las decisiones de Massa de regalar plata que no tiene el Estado argentino, y esta declaración imprudente se ha armado un cóctel complicado, ¿no? que bueno, lamentablemente va a complicar a la gente, en particular a la gente de menores recursos, al trabajador, al jubilado, que no tiene la forma de defenderse de un salto en el tipo de cambio como el que hemos tenido, ¿no? Hay empresas que han tenido que frenar su producción. Hoy se dio el caso de General Motors, justamente porque ante esta falta de dólares también se genera falta de insumos, porque también complica más la situación de previsibilidad económica. Bueno, lo que ha pasado ahí es que desde el año 22 el gobierno, que Argentina tiene un sistema bastante kafkiano para importar, porque hay que pedir autorización para poder importar y después tiene que pedir a la Secretaría de Comercio, lo que se llaman las CIRAs, y después tiene que pedir autorización al Banco Central para que te permita pagar. Lo que ha venido ocurriendo es que el Banco Central ha venido cambiando la normativa y atrasando el momento en el que las empresas pueden pagar al exterior, con lo cual ha obligado, de hecho, a las empresas que quieren mantener su nivel de actividad y por lo tanto necesitan insumos o equipos de capital importados, las ha obligado a endeudarse con sus proveedores del exterior, con sus casas matrices o sus proveedores del exterior. Esa deuda, según uno la puede estimar mirando los datos oficiales, en alrededor de un incremento en la deuda no deseado de alrededor de 15.000 millones de dólares a marzo. Hoy debe andar por alrededor de 20.000 millones y en algún momento los proveedores del exterior se cansan y le cortan el financiamiento porque hay algún riesgo de que las empresas no puedan acceder a los dólares para poder regularizar esa situación en un plazo corto. Y por lo tanto empieza a aparecer esta cuestión como la que vos comentás de General Motors, que aparentemente ha tenido que paralizar o cortar algún turno producto de la falta de insumos importados. ¿Cómo se sale de esto? Se sale haciendo buena política económica, entendiendo que la primera cuestión es que Argentina tiene que bajar a niveles internacionales la tasa de inflación. Eso en el contexto actual de Argentina, yo diría, excepto si uno le pregunta a economistas del gobierno, hay bastante consenso entre los economistas de que hay que resolver el tema fiscal, porque Argentina tiene lo que llamamos los economistas dominancia fiscal. Como el gobierno no tiene acceso al financiamiento, cuando tiene déficit le da la maquinita. Y cuando le da la maquinita, eso pega en la brecha cambiaria, pega en la tasa de inflación, obliga a devaluar, etc. Entonces hay que resolver eso. Lamentablemente el ministro candidato ha agravado la situación fiscal, bajando impuestos y aumentando gastos cuando el gobierno no estaba en condiciones de hacer frente a eso. Y deja una herencia muy pesada para el que asuma como presidente o presidenta el 10 de diciembre, sea él o alguno de los otros dos candidatos que tienen chance, ¿no? Pero eso es indispensable. Y después de eso uno tiene que ir destrabando la cantidad de regulaciones, impuestos disparatados que tiene Argentina que afectan al que quiere producir en la Argentina. Y producir es un concepto amplio, no es solamente la industria, el agro, la minería, el comercio, todas esas son actividades productivas. Y hoy en la Argentina un empresario tiene que lidiar, además de con las complicaciones que tiene su negocio en cualquier parte del mundo, es qué van a querer los consumidores de mi producto, cómo llego a los consumidores, cómo bajo costos para poder ser más competitivo cuando exporto al resto del mundo, cuando compito con importaciones. En la Argentina tienen que pasar una parte importante del talento empresarial
haciendo cola en la Secretaría de Comercio, haciendo cola en el Banco Central, respondiendo a regulaciones kafkianas. Es muy difícil ser empresario en la Argentina. Entonces, eso genera una pérdida de oportunidades enorme. La Argentina es un país que tiene enormes oportunidades, lamentablemente no las podemos capitalizar porque tenemos una política pública que es un desastre. Y lamentablemente este gobierno, yo lo he dicho hace mucho tiempo, nunca tuvo un diagnóstico correcto de de cuáles eran los problemas de Argentina y por lo tanto nunca pudo encontrar la solución. Misiones. Misiones tiene un contexto muy particular que es la frontera con Paraguay y con Brasil, que son socios o competencia en todo lo que sea la zona productiva misionera, ya sea en lo forestal, en la producción agraria, agropecuaria. Y acá arraigó mucho la idea de el proyecto de uno de los candidatos, que es el proyecto dolarizador. ¿Cómo producir en un contexto dolarizador y no caer en la crisis que tuvimos en los 90, donde éramos demasiado caros en dólares en relación a nuestros vecinos? A ver, hoy estamos en lo opuesto, ¿no? Somos demasiado baratos en dólares a medidos a los tipos de cambio alternativos. Ahora, en definitiva, el atraso cambiario que hubo en los 90 fue consecuencia de una inconsistencia en las políticas públicas. Argentina tenía un tipo de cambio fijo de 1 a 1 y expandió el gasto público en aquel momento en dólares. No sé, en la década del 90 se multiplicó, no recuerdo bien el número, pero se duplicó. Y en algún momento eso no estuvo más disponible, pero mientras tuvo eso, o sea, el atraso cambiario puede producirse por buenas noticias y uno, bueno, tendrá que lidiar con eso. Por ejemplo, nos llueven exportaciones porque subieron nuestros precios de exportación, entonces por el mismo esfuerzo productivo nos dan el doble de dólares. O puede producirse por las malas razones, y eso lo hemos visto en los 90 y lo hemos visto en los primeros 2 años de la presidencia del ingeniero Macri, donde el gobierno se endeuda en el exterior y eso trae un montón de dólares que atrasan el tipo de cambio. Ahora, eso no es genuino. Entonces, si uno corrige el problema fiscal, y además no creo que vaya mucho financiamiento ahora para la Argentina, ese riesgo no está. Ahora, después, si la Argentina va a ser un país donde vamos a ser caros en dólares porque de repente nos llueven dólares de exportación, porque no fue muy bien en lo que nosotros hacemos, bueno, eso habrá que bancárselo, por de alguna manera. Pero no creo que ese sea el problema. O sea, uno puede dolarizar y tener salario de $1.000 por mes, o puede dolarizar con salario de $200 por mes. Va a depender de otras cuestiones. Y obviamente que sería mejor que dolaricemos con $1.000 por mes. Hoy no parece que esté disponible, ni parece que sea la idea de La Libertad Avanza, ¿no? Que en alguna medida está fogoneando un tipo de cambio más alto para dolarizar con los pocos dólares que entiendo yo pueden conseguir. Porque por uno de los problemas de dolarizar sin dólares es medio complicado, ¿no? Es como buscar cuadrar el círculo. Ayer el candidato de La Libertad Avanza en una entrevista en Crónica decía que ya tenía, según él, confirmado con un fondo de inversión que iban a traer $60.000 millones para que él pueda dolarizar. No dijo a cambio de qué, pero bueno, eso es central. La primera cuestión es que yo no creo que Argentina tenga capacidad de endeudarse en $60.000 millones hoy. Piensen ustedes que toda la deuda que Argentina tiene con los privados, la que salió de la reestructuración innecesaria que hizo el exministro Guzmán, es de alrededor de $90.000 millones. Estamos hablando de expandir eso. Hoy el riesgo país argentino muestra que si Argentina quisiera flotar un bono hoy, tendría que pagar 30% en dólares anual. Entonces, yo no creo que Argentina tenga esa capacidad de endeudarse. Pero bueno, en realidad cuando se le han pedido precisiones, él no las da. Él dice que tengo un fondo y yo puedo decir, tengo dólares y qué sé yo. Estoy ver para creer, lamentablemente. Pero capaz que los tiene, pero me parece parte de un discurso de campaña electoral. ¿Y qué debería hacer el empresario hoy? De acá hasta el 22 de octubre. Bueno, queda poquito el 22 de octubre. Pero con estos días parecen eternos. Bueno, a ver, yo creo que esto va a depender un poco, porque hoy se ha metido, hoy esto está más guiado por una cuestión de expectativas. Si te están diciendo que van a dolarizar y te sugieren que dolarizar a un tipo de cambio recontra alto es lo que le cierra al candidato que ganó las primarias y ese candidato gana las elecciones, bueno, vas a seguir teniendo inestabilidad, porque la gente se anticipa.
Por eso va a depender mucho del resultado electoral. Yo creo que si uno termina en un balotaje entre Milei y Massa, vamos a seguir teniendo mucho ruido macroeconómico. O sea, hasta que no se defina quién es el próximo presidente. Bueno, hasta que no, en particular, que no se define cuáles sean sus políticas. Y acá no hay mucho tiempo para aprender en el trabajo, como dicen los americanos, son de job learning. Aquí hay que tener muy claro lo que hay que hacer porque la situación es delicada. Sin reservas en el Banco Central, con reservas negativas en el Banco Central, hay que acertar rápido, porque si no la situación se puede complicar más todavía. El que gane no va a tener los 100 días de gracia. No, va a tener que tomar medidas para tratar de aprovechar esos 100 días y que esas medidas puedan ser aprobadas. Y eso, acá, mira, en economía hay una cuestión central, que si uno puede tener un gran programa económico, pero si no genera confianza, es muy cuesta arriba, aun cuando tengas el mejor equipo económico y el mejor programa económico. Ahora, si no tenés el mejor equipo económico y el mejor programa económico, es muy difícil generar la confianza. Entonces, es muy importante que el programa sea ambicioso, que tenga apoyo legislativo, ¿okay?, que resuelva las dudas que hoy tienen, no los inversores internacionales, que tienen los argentinos. Porque los primeros que desconfiamos de todo esto somos nosotros los argentinos. Entonces, una vez que se anuncia el equipo económico, se anuncia el programa económico, pasa por el Congreso, la gente dice, oh, capaz que esto funciona, ahí mágicamente vas a tener un montón de alivio. Ahora, si estamos a, no sé, marzo del año que viene y todavía estamos dando vueltas respecto a lo que hay que hacer, en el medio de la inflación se aceleró y el gobierno da pie con bola, el Congreso no lo apoya, y ahí la cosa se va a complicar. Es muy importante generar confianza y eso hoy no se genera con biribiri, se genera con acciones concretas porque la Argentina no tiene credibilidad. El gobierno argentino no le despierta credibilidad, no que no le puede despertar credibilidad a nadie. No genera credibilidad a la Argentina como marca. Perfecto. Gracias, Dani. A ustedes. Les devuelvo el micrófono.